Muy buenas tardes, pueblo de Dios. Hoy los saludo muy cordialmente. Muchas felicitaciones a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Hoy vamos a estudiar la naturaleza de Cristo Jesús en la mente y el pensamiento en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos lograr el pensamiento y tener la mente de Cristo Jesús? Escudriñando la Santa Palabra, porque así nosotros aprendemos cada día más del poder de Dios. Y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos bendice todos los días. Cuando nosotros nos paramos en la mañana, le damos gracias a Dios porque vemos el nuevo amanecer, el aliento de vida que Él nos transmite cuando vemos ese nuevo día. Y le damos gracias, Padre amado, porque nos has bendecido un día más. Y cuando nosotros buscamos el amor puro de Cristo Jesús, Él nos bendice todos los días. Hoy vamos a estudiar la mente y el pensamiento de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos lograr la mente y el pensamiento? Cuando empezamos a estudiar su santa palabra, nos lleva al concepto de la información exacta. ¿Cómo podemos nosotros tener la mente clara de Jesús? Vamos a estudiar Hebreo, en el capítulo 2, versículo 11. Hebreo nos lleva a analizar, a estudiar la palabra de Cristo Jesús. Cuando nosotros estudiamos, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cristo Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos, al contrario, Él nos llamó hermanos porque nosotros somos hermanos en Cristo Jesús. Él es nuestro hermano mayor, para la gloria y la honra de Dios Todopoderoso. Primeramente vamos a darle gracias a Dios por este inicio que vamos a tener de su palabra. Vamos a darle gracias a Dios a través de la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Dios Todopoderoso, te alabamos y te glorificamos, Padre amado. Hoy vamos a iniciar tu palabra, Señor. Vamos a estudiar la mente y el pensamiento de Cristo Jesús. Danos entendimiento, Padre amado. Danos sabiduría, Padre amado. Que sea el poder del Espíritu Santo, Señor, que guíe este estudio, Señor, para que el pueblo de Dios sepa la verdad a través de las Sagradas Escrituras, Señor. Ahí vamos a conseguir la verdad, Señor. ¿En dónde la conseguimos? Leyendo tu palabra, Señor. Porque no son palabras de hombre, es palabra del poder de Dios, Señor. Gracias a ti, Padre amado, que me das la fuerza para abrir tu palabra, Señor. En Cristo nuestro Señor. Amén, Señor. Amén. Bueno, continuando, vamos a leer la palabra de Dios, a escudriñarla, que es la base importante. Bueno, Él no se avergonzó de llamarnos hermanos, todo lo contrario, Él es nuestro hermano mayor, Cristo Jesús. Vamos a seguir estudiando Segunda de Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. No te avergüences de llevar el mensaje de Cristo Jesús, porque Él nos enseña que transmitamos ese mensaje. El pueblo de Dios necesita saber la verdad, necesita saber enterarse de la verdad. No te avergüences. Dígale a tu hermano, a tu amiga, a tu cuñado, a tu mamá, a tu hermano, que Cristo nos ama, que Él nos quiere. Sigamos ese presente de Cristo Jesús. Por eso Él nos enseña el camino. Y no te avergüences de predicar el evangelio. Eso es lo más hermoso, lo más bello cuando uno predica la palabra de Dios. Llevar el mensaje para que el pueblo de Dios se entere de la verdad. Y cuando nosotros escudriñamos su santa palabra, mira, Dios nos llena de bendiciones. Sigamos ese camino en Cristo Jesús. Vamos a seguir estudiando en el mismo libro de 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para el que no conoció pecado, por nosotros
lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjate que él se hizo pecador. Él tomó la posesión de Adán caído. Él toma esa posesión y la carga a él, porque él se hace pecador, porque él vino en carne y sangre como nosotros. Él vino en carne y sangre como nosotros. Él tomó nuestra posesión y él se hizo pecador y venció al pecado a través del sacrificio, de los dolores, de tanto dolor que él cargó en su cuerpo para perdonarnos, para que nosotros fuésemos salvados por él. Él tomó esa carga, esa responsabilidad la tomó Cristo Jesús para que nosotros fuésemos perdonados. Y él llevó esa carga hasta la cruz del Calvario. Es cuando él vence al diablo en la cruz. Lo vence y vence al que tenía el imperio de la muerte, que es al mismísimo diablo. Lo vence en la cruz. Y por eso es que él toma esa posición del Adán caído, cuando entra el pecado al mundo. Porque usted o yo no vamos a poder solo. Nunca vamos a poder solo si no buscamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y tomar la cruz de Cristo y llevarla, porque somos salvos por gracia, por Cristo Jesús. Él murió por nosotros y Él no se avergonzó de llamarnos hermano. No te avergüences de Cristo Jesús, búscalo. Él te ama, Él te quiere, búscalo, porque la salvación está en Él. Pero en la obediencia de su palabra, cuando obedecemos los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, cuando andamos en esa obediencia, lo que Él nos enseñó, el camino verdadero para llegar al Padre. Por eso Él toma la posesión de Adán caído, cuando entra el pecado al mundo. Y por eso somos perdonados por Cristo Jesús, porque Él pagó el precio. Y cuando nosotros leemos Romanos, capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es muerte, y por eso Cristo murió en la cruz. Cristo murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y quién murió por nosotros? Cristo Jesús. Él murió por nosotros, Él cargó todo nuestro pecado. Y por eso tenemos que cargar la cruz de Cristo Jesús, llevarla aquí adentro en el corazón, llevarla con un verdadero amor, con un verdadero reflejo de armonía y de gozo de su palabra, porque Él nos enseñó el camino verdadero para llegar al Padre. Y por eso Él toma la cruz. Él toma la cruz porque en Él está la salvación. Porque Dios, Cristo Jesús, lo venció en la cruz. Y está sentenciado el diablo, totalmente sentenciado. Porque Cristo Jesús lo venció en la cruz. Y por eso que tenemos que nosotros formarnos en Cristo, seguir esa antorcha de victoria, porque es la antorcha de la felicidad, de la fortaleza, del verdadero amor, en el concepto de la verdad y de la pureza, para nosotros tener el verdadero concepto del amor a través de Cristo Jesús. Nos fortalecemos, crecemos en esa armonía. Por eso es lo más grande y lo más hermoso cuando nosotros buscamos a Cristo Jesús. Bueno, vamos a seguir estudiando Segunda de Corintios en el capítulo 10. En el capítulo 10, versículos 3 y 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta.
Cuando nosotros andamos en la obediencia de la palabra de Dios, somos perfectos. Ese es el camino. Esa es la bendición, porque andamos en esa obediencia. Y cuando nosotros andamos en esa obediencia, nosotros llevamos la disciplina que nos enseñó Cristo Jesús en la obediencia verdadera. Ese legado maravilloso que Cristo Jesús nos enseñó, bueno, eso es lo más hermoso, porque seguimos ese camino de amor y de bendición. Por eso, pueblo de Dios, yo los invito a seguir el legado de Cristo Jesús, porque ahí está la vida eterna, cuando nosotros obedecemos los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Seguimos estudiando su palabra. Cuando nosotros estudiamos a Juan, en el capítulo 1, versículo 14, nos dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! Mira, uno se llena de alegría y de emoción cuando uno escudrilla las Sagradas Escrituras. Bueno, uno se llena de amor y de bendición y le da gracias al Padre Creador por toda esa formación, porque Él nos cambia a nosotros. Él nos cambia, Él nos purifica a la medida que nosotros vamos obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Y entramos en gloria en esa formación del poder del Espíritu Santo, para tener la formación del legado maravilloso que Cristo Jesús nos enseñó. ¿Y cómo podemos nosotros tener ese legado maravilloso de Cristo Jesús? Obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Dónde consigue usted los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios? En el libro de Éxodo, en el capítulo 20 en adelante. De ahí te vas a enterar de la verdad, porque Cristo Jesús nos habla a nosotros por la verdad. Y por la verdad murió Cristo Jesús, porque Él predicó su palabra, su bendición. Pero los fariseos y los escribas no lo aceptaron, porque ellos no querían un Mesías sufriente, ellos querían un Mesías triunfante. Pero Cristo fue a enseñarnos la verdad, y por la verdad murió Él, por enseñarnos la verdad. Y por la verdad tenemos que seguir fortaleciéndonos en Cristo. Seguir adelante con esa antorcha maravillosa que Él nos dejó, y ese legado maravilloso tenemos que cargarlo nosotros y cargar la cruz de Cristo nuestro Señor. Ahora vamos a estudiar Juan en el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí pertenece y yo en él. ¡Wow! Mira, por eso que tenemos que nosotros seguir ese amor de Cristo Jesús, porque esa es la formación de la pureza de Cristo Jesús. Ahora vamos a estudiar Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si tú siembras para la carne, vivir esa vida mundana de distracción, dándose esos lujos en esta vida en la cual te está llevando a la perdición, porque te estás alejando de Cristo Jesús. Esos placeres de tener muchas mujeres, emborrachándose, endrogándose, te lleva totalmente a la perdición, porque te estás alejando de Cristo Jesús. Pero si tú buscas a Cristo Jesús, vas a vivir en el Espíritu, en el amor, en la pureza, en el legado maravilloso que Cristo nos enseñó, obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Y por eso es que tenemos que fortalecernos en Cristo Jesús, seguir ese legado maravilloso. Y eso es lo que nos está diciendo este texto: seguir el camino verdadero de la palabra de Dios, no desviarse del camino, sino seguir el camino rumbo a Cristo Jesús, por la bendición de Cristo Jesús. Vamos a seguir estudiando Filipenses en el capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Prosigo la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el premio? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamamiento es el premio de Cristo Jesús cuando nosotros andamos en la obediencia, y el premio es la vida eterna. Buscar esa meta, y esa meta la que nos enseña Cristo Jesús a través de la obediencia de su palabra. Cuando nosotros obedecemos ese sagrado puro de amor y de bendición a través de Cristo Jesús, nos fortalecemos, nos llenamos de ese gozo verdadero de su palabra, y por eso obtenemos la verdad a través de él. Y cuando nosotros llevamos el concepto de amor y de bendición, logramos el éxito, la meta, y tenemos la antorcha pura hacia la victoria. Y cuando nosotros cargamos la cruz de Cristo, nos llenamos del verdadero gozo y vamos a lograr la corona de la vida, la corona de la bendición, la corona de la vida eterna a través de Cristo Jesús. Llegamos al Padre, creador del cielo y la tierra, y nos fortalecemos día a día en Él. Por eso yo los invito, pueblo de Dios, a buscar a Cristo. Lea las Sagradas Escrituras, ahí tú vas a conseguir la verdad, y dentro de ella tú vas a conseguir la verdad, porque dentro de las Sagradas Escrituras, en un escrito está, es palabra de Dios, mas no palabra de hombres. Por eso créele a Dios a través de las Sagradas Escrituras, y en ello tú vas a conseguir la verdad. Vamos a estudiar Gálatas capítulo 5, versículo 17. Y el del Espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que queréis. Es todo lo contrario, porque tú no puedes, si tú andas en la carne, andas en el pecado, y si tú andas en el Espíritu, andas en la obediencia. Y cuando tú andas en el Espíritu, anda en la obediencia del Padre, creador del cielo y la tierra, porque estás obedeciendo a Cristo Jesús para llegar al Padre. Fíjate la gran diferencia. Por eso es que tenemos que andar en esa obediencia, mas no en la carne, porque cuando tú andas en la carne, te lleva a la perdición, te lleva a la destrucción, te lleva a la muerte eterna. Por eso tienes que buscar el camino verdadero de la palabra de Dios. Hay dos caminos en la vida, dos caminos. El camino de la bendición y el camino de la maldición. El camino de la bendición te lleva a Cristo Jesús. El camino de la maldición te lleva a la destrucción y a la muerte eterna. Tienes para escoger, porque Dios nos dio el libre albedrío, y en ti está si tú quieres aceptar a Dios o no aceptarlo. Pero si tú sigues el camino verdadero de la palabra de Dios, vas a obtener la vida eterna, vas a obtener la meta, que es lograr el éxito cargando la cruz de Cristo en la bendición a través del Padre, creador del cielo y la tierra, porque cargamos ese sufrimiento que Él hizo aquí, porque Él cargó nuestros pecados y Él los llevó en sus hombros y lo llevó a la cruz para vencer al diablo, al que tenía el imperio de la muerte. Y por eso tenemos que cargar la antorcha de Cristo Jesús. Vamos a estudiar ahora 1 Corintios en el capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros tener la mente de Cristo? Obedeciéndolo a Él. Seguir el mandato de los 10 mandamientos. Porque Cristo Jesús tomó la posición de Adán, la carne pecaminosa. Él vivió en carne y sangre como nosotros. Él se hizo pecador por nosotros, pero a Él no se le conoció pecado. La mente y el pensamiento de Cristo es puro, sagrado, limpio y purificado. Y Él anduvo en carne y sangre pecaminosa como nosotros, pero a Él no se le conoció pecado. ¿Por qué no se le conoció pecado a Cristo Jesús? Porque su pensamiento y su mente es pura y sagrada. Por eso a Cristo no se le conoció pecado. Y por eso la meta de un cristiano para obtener la antorcha de Cristo Jesús, tenemos que ser como Cristo Jesús, obteniendo la mente y el pensamiento de Cristo Jesús. Podemos lograrlo porque Él nos enseñó cómo hacerlo. Él nos enseñó el camino
Por eso Él toma la posición de Adán caído, la carne pecaminosa que había pecado y que cuando entra el pecado al mundo, Él toma esa posición en carne y sangre como nosotros. ¿Cómo podemos nosotros vencer al pecado? A través de Cristo Jesús, porque cargamos su cruz, pero podemos tener la mente como Él, el pensamiento como Él, ser correcto, tener la disciplina, tener la obediencia de Cristo Jesús. Y eso fue lo que Él nos enseñó, esa obediencia. Vivir como Él vivió, en armonía y en el gozo. Y tenemos cómo lograrlo, pero obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. El éxito de un cristiano es obedecer los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Obedecerlo al pie de la letra, como lo dice su santa palabra, y obtenemos la mente y el pensamiento de Cristo Jesús. Seguimos estudiando Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es la mente. Esa es la mente y el pensamiento de Cristo Jesús. Sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz, moría el último cordero. La cortina del templo se rajó de arriba hacia abajo. Fíjate usted el amor, la verdad y la pureza en Cristo Jesús, porque moría el último cordero, el sacrificio, y por eso Él muere en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Seguir esa obediencia de su palabra, seguir a Cristo Jesús para tener esa vida fortalecida, esa energía del amor y de la bendición a través de Cristo Jesús, formarnos como verdaderos cristianos y seguir esa formación en Cristo Jesús. Y vamos a estudiar Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y a la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjate la bendición y el amor que Dios siente por nosotros. Eso es la pureza. Por eso, pueblo de Dios, yo los invito a tener la mente de Cristo para la purificación, para la salvación. Lograr esa meta, y esa meta la vamos a lograr cuando nosotros obedezcamos los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahí está la bendición. La bendición es el amor supremo en Cristo Jesús. Sigamos esa meta que Cristo nos colocó para alcanzar el trono de la corona, que es la corona de la salvación. La corona nos indica a nosotros que hemos logrado la antorcha de la victoria a través de Cristo Jesús, porque Él muere en la cruz y Él toma nuestra posesión. Él toma nuestra posesión en carne y sangre como nosotros, y Él se hace pecador por nosotros, y Él nos salva a nosotros, a toda la humanidad. Por nuestro pecado, Él nos salva y lo lleva a la cruz y vence al diablo en la cruz y obtiene la victoria de la pureza cuando Él vence al diablo en la cruz. Cuando nosotros leemos en el capítulo 2, versículo 14 del libro de Hebreo: así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿y quién es Él? Cristo Jesús. También participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al mismo diablo. Por eso yo los invito a cargar la cruz de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús venció al diablo en la cruz y somos salvos por gracia, por fe y por la obediencia de su palabra, que son los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios.
Por eso sigamos ese legado maravilloso que Cristo Jesús nos enseñó. Sigámoslo para la obediencia, para obtener el pensamiento y la mente de Cristo. Bueno, pueblo de Dios, Dios me los bendiga. Será hasta otra oportunidad. Seguiremos escudriñando la santa palabra de Dios para seguir ese mensaje de amor y de bendición en su santa palabra. Dios me los bendiga y que Dios derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Amén y amén.